Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de este mundo que nos están viendo. Soy Carla Díaz y en este día martes estoy junto al doctor Antonio Piñero, que ya ha participado en muchas ocasiones en el canal, pero de igual manera lo vamos a saludar y a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, querido doctor Antonio Piñero? Bueno, encantado. Muy bien, estoy muy bien y muy a gusto de estar en el canal investigando la historia porque me parece un canal serio y muy interesante. Y quien lo dirige es una mujer competente que sabe lo que hace. Ah, muchas gracias. Antonio, yo en este día tengo preguntas, diferentes preguntas ya, sean preguntas que me entregaron a través de las redes sociales o preguntas que yo formulé en base a videos que he visto por ahí de ti. Vamos a partir con la primera pregunta porque el tiempo es limitado. ¿Jesús es una figura, un modelo para seguir e imitar en nuestros días? En nuestros días, dices tú, En nuestros días. yo creo que radicalmente no, salvo, salvo que tú seas capaz de partir el personaje. Si tú me preguntas, Jesús es el personaje global y el personaje global de Jesús tiene una parte que es su ética o su moral, que bien entendida es muy judía. Es decir, habría que disminuir un tanto el pretendido efecto universal. Pero bueno, eso lo podemos considerar ahora. Ahora, el Jesús global es un campesino judío del siglo I con una mentalidad respecto a Dios que sería insostenible hoy día. Es decir, la idea de Dios que puede tener o que podía tener un campesino del Mediterráneo oriental en Israel en el siglo I no es extrapolable a la idea que podemos tener ahora de la divinidad, que es muy distinta. Y es muy distinta. Es decir, que la idea de Dios, salvo la generalidad de decir Dios es mi padre, que eso es importante y que ciertamente dulcifica aspectos de la Biblia hebrea en la que presenta un Dios cruel, vengativo, que todos conocemos. Bien, salvo eso, realmente la imagen de Dios está encardinada en Jesús, en una concepción del mundo que es propia de su momento y que no puede ser la imagen de ahora. Yo siempre he dicho que a lo largo del tiempo, conforme tú te hagas una idea del universo, así es tu idea de Dios. Si tú tienes una concepción del universo como la que tenía Jesús y Pablo de Tarso, que cuando él vivía hacía ya 2500 años que existía, es decir, aproximadamente una concepción del universo del imperio babilonio antiguo, de la época de Hammurabi o por ahí, pues naturalmente ese Dios es muy distinto del que tú puedes tener hoy cuando tienes una concepción del universo que es absolutamente fantástica, tremenda, misteriosa. Entonces, tienes que enfocar la figura de Dios de otro modo. En ese aspecto, Jesús, en su figura de Dios, que tiene cosas buenas y que mejora el Antiguo Testamento, yo he dicho, la paternidad de Dios, el trato familiar que él como profeta tenía con la divinidad, etcétera. Eso sí, pero no la figura completa. Y en todas mis respuestas voy a dividir, ¿no? Otro, por ejemplo, tú a la figura total de Jesús como un fanático judío del siglo I, cuyo reino de Dios era solo en la tierra de Israel y que llevaba implícito, quieras o no, la victoria de Israel sobre los demás pueblos de la tierra, tú puedes imaginar que ese personaje fanáticamente religioso, centrado en un fanatismo estricto, es decir, que no podía comprender en absoluto a un griego o a un romano, no al griego y romano concreto que estuviera allí, que sería opresor, sino en general a un griego y un romano que tuviera una religión distinta, pues yo a ese fanático del siglo I tampoco lo puedo poner en un,
en un pedestal e imitar su figura. Es decir, yo creo que no me vale. Tampoco me vale la idea que tenía Jesús de los adversarios de Dios, a los adversarios de Dios los condenaba al fuego eterno, 6 veces que aparecen en los evangelios. Hombre, eso en una mentalidad hasta ahora tampoco es aconsejable imitar que tú le digas que a los adversarios de la religión que profeses, si eres católica o protestante, lo que sea y tal, lo vas a condenar al fuego eterno. Tampoco es admisible. Y el Hoy en día conjunto... pasa. ¿eh? Hoy día sucede así. En muchas denominaciones evangélicas, el que es contrario lo envían allá. O sea, te vas a quemar eternamente por pensar diferente. Claro, y eso ciertamente no puede ser. Es decir, que yo podría distinguir, y con esto termino esa parte de la ética de Jesús, que es una ética de desprendimiento, en él exagerada. Absolutamente. Tú piensas que el desprendimiento de lo material en Jesús, puesto que tenía su mente puesta en la inminente, pero futura llegada del reino, era un desprecio o un menos aprecio de la familia, de la economía y del trabajo. Todo eso tú no lo puedes, los lazos familiares tú no puedes poner a Jesús como ejemplo, porque probablemente el pasaje famosísimo de Marcos, Evangelio de Marcos 3:20, cuando la familia dice que Jesús está fuera de sí, es decir, que está loco, es porque probablemente, es una manera de interpretar, pero creo que es verosímil, plausible, probablemente el padre habría muerto, José, entonces el hermano mayor era el que llevaba el pequeño taller de carpintería, no tengo por qué dudarlo, que fuera un artesano y que fuera carpintero, y entonces de repente este personaje deja el taller, deja a sus hermanos pequeños, deja a su madre y se va con Juan Bautista. Yo eso no lo puedo poner como ejemplo, Claro. porque rompe los lazos familiares. Tampoco puedo poner como ejemplo ese absoluto desprendimiento en el que tú eres alimentado igual que un lirio del campo o un pajarillo. Un pajarito. Eso es una credulidad absolutamente imposible. Claro. O sea, que el trabajo no importaba en ese momento, lo que importaba es solamente para Jesús predicar esa inminente llegada. Pero entonces, si no tiene lazos en pro de la familia, de la economía y del trabajo, ¿cómo le voy a poner? ¿Cómo le voy a poner? Hombre, eso sí, presenta tu otra mejilla, amor a los enemigos, pero ojo, muy probablemente es amor a esos enemigos que no son enemigos como tal, es decir, aquellos con los que no puedes hablar, sino que son adversarios. Es decir, probablemente o algún pagano de buena voluntad que tendría que hacerse judío para salvarse, o algún judío pecador que puede ofenderte, pero que potencialmente puede ser rescatado para entrar en el reino. Hombre, eso me parece estupendo, ¿no? El de ahí Nietzsche generalizó diciendo, menuda moral esclava, eso de poner una mejilla si te pegan en el otro, eso es negar la superioridad del hombre y sobre todo del superhombre que tiene que venir si el hombre actual actúa como debe ser, según Nietzsche, ¿no? El superhombre que ha de venir necesariamente. Entonces, Jesús para eso será despreciable, pero en fin, yo voy a salvarlo, pero con esa precisión. Probablemente Jesús, como fanático religioso judío, a los que eran adversarios de Dios, por ejemplo, los romanos mismos, Anás o Caifás, que los presentaría como corruptos del templo, sin duda alguna, o cualquier otro elemento dentro del judaísmo o el imperio romano que fuera insalvable para el reino, a esos enemigos no les pondría Jesús la mejilla en absoluto, sino los condenaría notablemente. Es más,
lo más probable es que la venida del reino, según Jesús, viniera con la ayuda de 12 legiones de ángeles. Pero esas 12 legiones de ángeles no iban a actuar pacíficamente, barrerían al imperio, matarían a todos los enemigos de Israel. Tampoco es mi modelo hoy día. No, ¿Comprende? claro que no. Es decir, que yo veo cómo que Jesús se puede presentar como modelo cuando tú abstraes ciertas virtudes, les quitas todas las aristas, lo abstraes del personaje del Jesús histórico y te construyes un modelo ideal. De hecho, sí estoy de acuerdo en que ninguna otra religión derivada, por ejemplo, el sintoísmo, el budismo, o incluso el islamismo, o incluso el mismo judaísmo, es muy difícil que la declaración de los hechos humanos, de los derechos humanos, hubiera nacido en otro grupo que no sea el cristiano. Yo eso lo acepto. ¿Eh? Y esa declaración, o la Revolución Francesa, probablemente no habría nacido jamás ese espíritu, ni el Japón sintoísta, o en la China budista, o en la India, o incluso en el judaísmo. Eso es un producto cristiano. Pero un producto cristiano de cuando extraes a Jesús y lo simbolizas como un ente cuya única perspectiva es la ética moral y además iluminada con unos rasgos absolutamente exclusivos. Es Ajá. decir, que hay que tener un poco de cuidado. Entonces alguien dirá, oiga, es que usted me ha aniquilado a mí, mi figura. Bueno, pues yo le digo, no, usted verá, usted me pregunta a mí históricamente y yo le digo esto. Pero también suelo responder, si usted, lo mismo que los primeros cristianos, quiere formarse su Cristo, como lo reinterpretaron ellos, allá usted. Claro. Sí, Yo no y tengo nada que decir. respecto a lo que estabas diciendo, esto del trabajo, de la parte laboral, hoy en día, lamentablemente, tenemos dentro de las denominaciones cristianas, evangélicas, protestantes, estos pastores que quieren ser mantenidos porque sienten que el hecho de predicar ya es un trabajo para ellos y las ovejas tienen que darle de comer, incluso darle un sueldo. Bien, este modelo me imagino que de ahí del propio Jesús y por eso predican tanto esta frase de imitemos a Cristo, seamos imitadores de Jesús, porque al pastor mantenido le conviene no trabajar y que la gente le dé dinero. Bueno, bien, pero hay que tener en cuenta que como maestro de la ley en concreto, Jesús trabajaba, entre comillas, gratis. Ah, Históricamente, los maestros de la ley, como todos los rabinos anteriores de Jesús, eran gente de un oficio que quitaban horas del sueño para estudiar la ley, la Biblia y su religión, y desde pequeñitos y luego la explicaban a la gente, pero lo hacían gratis. Es decir, que Jesús tampoco es un modelo en eso. El famosísimo rabino, y yo eso lo he citado muchas veces, Gilel, quizás 40, 50 años anterior a Jesús, uno de los grandes rabinos del judaísmo, pues era un zapatero. O Shammai también, era también, no sé si este era un tendero o era, pero vamos, esa gente no cobraba. entonces, para que llegue a ser un modelo para este tipo de pastores mantenidos, no debiesen ser mantenidos, deben hacer todo gratis. Claro, teóricamente Jesús lo hacía todo gratis. Y además lo dice en el Evangelio, ciertamente. Gratis lo habéis recibido, dadlo también gratis, ¿no? Vamos, pero la Biblia en general, no, eso eh, yo creo que tampoco es un modelo. Es decir, que desde el punto de vista histórico se puede criticar duramente algo que se presenta como ideal extraído de la historia, pero es ideal, no extraído verdaderamente de la historia. Ideal sí. Ahora, si tú quieres formarte un ideal, maravilloso, fantástico. Yo no tengo nada, al revés. A lo mejor estás más feliz. Pues yo encantado.